él trabajaba fundamentalmente con la película de Edgardo Kosarinsky, Puntos Suspensivos, y mencionaba al pasar algunas películas de Miguel Bejo, solo las mencionaba, digamos, ¿no? Entonces, con esos primeros datos, él trabajaba bastante, de hecho después en su libro trabaja mucho de Players versus Ángeles Caídos y también trabaja puntos suspensivos. Pero bueno, eso fue un libro que escribió digamos, posteriormente. Empecé, bueno, a investigar un poco, a leer lo poco que había, la verdad que no había mucho, había un texto que se llamaba El grupo de los cinco y sus contemporáneos, que había salido en el marco de un festival de Mar del Plata, de Néstor Tirri, y ahí volvía a aparecer Fisherman como una figura importante, aparecía Julio Ludueña, o sea, son películas que desde el 90 y pico en adelante iban como surgiendo algunas cositas, entonces yo me iba como tomando de todos estos textos al principio, porque al principio tenía los textos, no tenía las películas, y armando como un primer esbozo de corpus. Eh, Después, el segundo paso fue contactarme efectivamente con los directores, que en general me cedieron así muy generosamente los materiales. Después me contacté con Andrade y Cruz, que habían hecho un documental que se llamaba La Noche de las Cámaras Despiertas, que fue sí, como un evento, podríamos decir, donde se hicieron varios cortos y donde fue como un poco el origen fundacional de lo que después sería como más el grupo de Cine Under, con sus largometrajes. Y entonces ahí también encontré material. Y después, una vez que ya tenía como un corpus como un poco más sólido, empecé como a generar como estas ciertas fronteras de, bueno, qué entraría, qué no. La verdad es que no fue muy difícil. Porque si bien no era un grupo en sentido formal, digo, no había una identidad común, no había un manifiesto, digo, no hay trabajos tampoco en conjunto, sí hay como una idea muy clara de quiénes eran, ¿no? Y cuáles eran como las ideas que estaban detrás de las películas y cierto ambiente común, eso estaba bastante claro. Entonces, medio que no fue muy difícil como armar ese recorte porque eran esos y sobre todo después teniendo las conversaciones y las entrevistas con los directores, como que cada vez más me iba como confirmando mi primera hipótesis de que efectivamente más o menos eran ellos. Y vos ahí dijiste algo que me había olvidado notar que tenía que ver con este episodio célebre que es La Noche de las Cámaras Despiertas. Quizás podemos hacer ahí, me parece como una buena introducción también, como para hacer doble clic ahí y hablar un poco de esa noche y su posterior proyección, digamos. Eh, que bueno, que ahí también hay un texto de Beatriz Arlo que cuenta un poco toda la situación con ¿cómo se dice?, con testimonios de primera mano. Pero bueno, hablemos un poco primero de la noche de las cámaras despiertas, porque ahí creo que se cifran como varias cosas que definen al grupo. Por un lado, la socialización que llevaban entre ellos. Por otro lado, su relación con las posibilidades materiales que tienen que ver con que, bueno, con que lo elaboraron a partir de la publicidad. Y por otro lado, la exhibición, que siempre fue un tema como áspero, de alguna manera dificultoso para ellos. Pero empecemos, ¿querés contar un poquito esa situación y Dale, después voy? dale, perfecto. Bueno, en realidad sí, yo no sé cómo denominarlo muy bien. Se llama así como La Noche de las Cámaras Despiertas, como este conjunto de cortos que se filman en una noche. Pero en realidad ese nombre no aparece en ningún lado, es el nombre que le dio Beatriz Arlo al capítulo que vos mencionás, nada, que es muy hermoso y que es básicamente la recreación o la reconstrucción de estos cortos que se realizan en un día y se exhiben con fines políticos, digamos, a los 2 días o al día siguiente y son películas que salvo uno de los cortos, que después fue recuperado, son películas que no existen, que se perdieron. Entonces todo el trabajo que ella hace de recuperar a partir de testimonios de primera mano es como sumamente importante. Básicamente la historia es que en la Escuela de Cine de Santa Fe, que es una escuela, bueno,
de tradición bien documental, ¿no? Fundada por Fernando Birri, hubo algún tipo de inconveniente en cuanto a un ejercicio final de uno de los alumnos en el que el ejercicio es censurado. Entonces, uno de los profesores de la universidad lo convoca a Alberto Fischerman a ver si podía armar algo desde Buenos Aires en oposición a este acto de censura. Y no le dice básicamente nada más. Alberto Fischerman, que ya era como una figura dentro de la publicidad en Buenos Aires, tenía su propia agencia y Nucleaba era como el centro así de un montón de gente, Sí, que llama a publicistas ya amigos, había estrenado Los ya Ángeles había de estrenado Bel The Players, claro, esto es en el 70 y The Players es del 68, entonces ya había estrenado su película, ya se había hecho un nombre, era un tipo muy conocido dentro de la publicidad, y también tenía ese don, digamos, de nuclear y conformar grupos, y les propone en un bar, uno de esos bares donde se encontraban generalmente, a publicistas amigos de arma como una suerte de convocatoria diciendo, bueno, cada uno en una noche tiene que tener una idea, un breve corto que no duraba más de 4 minutos cada uno, sobre algún tema ligado a la censura. Lo filmamos en una sola noche, o sea, con una o dos cámaras, en el mismo escenario, digamos, arman como la misma locación. Era Los roles, en un estudio de publicidad, ¿no? Era como era un un estudio de estudio. publicidad, sí. Consiguen la cámara, consiguen el negativo, que aparte era un negativo reversible para no tener que perder tiempo, digamos, en el revelado y más económico. Sin sonido, obviamente. Y que tenía que tener como consigna, digamos, alguna temática ligada a la censura. Entonces, bueno, entre ellos están, bueno, por supuesto, Fisherman, está Miguel Bejo, está Julio Ludueña, está también Rafael Filippelli, bueno, un grupete de amigos donde cada uno, de completa libertad, decide filmar un corto. Eh, Hay uno de los cortos que por ahí es como el más emblemático, es un corto en el que una persona, una mujer, abre una revista que en la tapa está supuestamente el Che Guevara, que en realidad es una película de Omar Sharif haciendo de Che Guevara, y adentro de la revista aparecen imágenes pornográficas de una mujer con un chancho y bla, bla. Bueno, o sea, no eran todas así, pero en general había como un afán de provocación, digamos, ¿no? En otro de los cortos, por ejemplo, que era como una puesta en escena de un cine, que están viendo una película que en ese momento estaba censurada. En Argentina, acordémonos que estábamos en dictadura, no de las más terribles, pero estábamos en dictadura en los 70, principio de los 70, creo que de Ken Russell, y aparece uno de los directores, porque los directores también hacían de actores y hacían de técnicos, todos iban un poco cambiándose los roles. Aparece desnudo mirando esa proyección. Y después, por ejemplo, el corto de Fisherman, que es el único que se conservó, porque el actor, el protagonista, Tito Ferreiro, lo encontró como que te diga, no sé, 30 años después en el placar de su casa. Es un tipo que está completamente desnudo frente a cámara, que ya era toda una provocación para ese momento, un varón, y lentamente lo van atando y amordazando, primero las manos, los pies, y finalmente lo terminan matando con un broche en la nariz, ¿no? Como que no puede respirar. Esa era más o menos la tónica de los cortos. Eh, se llega a filmar todo y se van algunos de estos directores con el material a Santa Fe a presentarlo. El tema fue que cuando llegan efectivamente a Santa Fe, no, digamos, el marco no era el de un festival de cine, ni mucho menos, sino era más bien una asamblea de tipo político, ¿no? Entonces lo que se proyecta en ese momento eran documentales de corte testimonial, político, y bueno, cuando empiezan a aparecer estos cortos, se arma como no solo un gran debate, sino como una batalla un poco campal, donde empiezan a decir que esto es una provocación, que está mostrando, digamos, por un lado, de cierto puritanismo, ¿no? De no entender qué tiene que ver el sexo o la desnudez con la política, con la urgencia que requería esto. Y bueno, cuando aparece finalmente
el corto de Scheuer, el del Che Guevara con las fotos pornográficas, bueno, ahí directamente parece que empezaron a volar cosas, insultos, en fin, de todo un poco. Y todo esto, digamos, marca un montón de cosas. Por un lado, como bien decías vos, como que esta unión, digamos, entre todos estos integrantes y saber que en realidad si tenés una cámara y tenés tiempo, se puede efectivamente filmar y proyectar, digo, es como, me parece en ese sentido, es como una suerte de origen fundacional del grupo. Y por otro lado, es bueno entender en este contexto, ¿no? Cuál es la recepción que tienen estas películas y lo incisivas y lo problemáticas que son en ese contexto, ¿no? Eh, Porque digo, va a haber todo un debate, va a haber todo un cuestionamiento del cine más político, del cine militante más tradicional, entre comillas, frente al cine under, ¿no? Como diciendo, esto no es político, esto no tiene nada que ver con lo político, esto es pornográfico, esto es provocador. Es Entonces, bueno, burgués, todo es esto, burguesa. totalmente, totalmente. Perdón. Digamos, eso es como, me parece que como ilustra un poco toda la situación, pero creo que como que incluso dentro de los cortos y en las condiciones de producción de los cortos hay cosas que se pueden ver que es, por ejemplo, bueno, este grupo de cineastas que ya acabamos de definir, tenían un grupo de pertenencia, digamos. Tenían, o sea, si bien no existían como un deber ser formal, digamos, o no había una prerrogativa, una especie de, pero no eran programáticos, digamos, no era una vanguardia programática, pero sí podemos ver que en ellos anidaba como el espíritu de comunidad. Eh, y esa comunidad estaba como de alguna manera muy formada o al menos tenía contexto, ¿no? O sea, sucedía en un momento muy particular, en un lugar muy particular. Porque estas personas se conocieron en el microcentro porteño, en un lugar, y en espacios de pertenencia también muy particulares en los cuales ellos se reunían, ¿no? ¿Cómo definirías los lugares de donde surge este cine? En términos geográficos, pero también en términos, podría hablar de como casi como una cuestión sociológica, digamos. Claro. Bueno, sí, vos lo señalaste muy bien cuando hablas del microcentro porteño. Pensá que, o sea, esto es toda gente que tiene entre 25 y 35 años más o menos generacionalmente, es toda gente que, si bien no es contemporánea por la época de las películas al Ditela, es toda la gente que vivió, digamos, curtió todo lo que fue el Ditela. Era una época de muchísimo cineclub, o sea, de mucha cinefilia, de agencias de publicidad una al lado de la otra, eh, y todo eso hace como una suerte de cofradía, eh, por un lado desde lo cultural, ¿no? O sea, los ambientes culturales, los cineclubs, las cinematecas, todo eso eran espacios de intercambio. Después, bueno, los bares de la zona, donde después de terminar la jornada laboral, iban y se charlaban. Digamos, estaba el moderno, que cierra creo que a fines de los 60, pero después aparece uno que se llama El Bárbaro, después aparece otro que se llama La Bola Loca, y todo eso sucedía en esas pocas cuadras del microcentro, digo, estaba todo como muy, muy centralizado, no sé, Florida Garden, eh, todo pasaba por ahí. Y después ya desde lo cultural, bueno, están todos atravesados por el psicoanálisis, o sea, y no solo compartían por ahí analista, que muchas veces sucedía, o clínicas psicoanalíticas, que eran lugares más bien incluso de experimentación antes que terapéuticos. Eh, y después, bueno, por el estructuralismo, o sea, es una época donde se empiezan a hacer un montón de traducciones de textos que son prácticamente contemporáneos, no sé, Roland Barthes empieza a ser traducido más o menos al mismo momento en que estaba escribiendo en Francia. Entonces, todos estos eh, hilos, digamos, culturales
o cinematográficos son como una gran red de, de generar vínculos, ¿no? Entre ellos. Y la cuestión, por ejemplo, del psicoanálisis que vos decís, bueno, en ese momento la clínica era la de Fontana, ¿cómo se llama? Sí, de Alberto Fontana, sí. Se hacían cierto tipo de experiencias, ¿cómo eran esas experiencias? Creo que eso como que en cierto punto como que deja como el camino abierto para un método de actuación, casi diría, ¿no? O sea, o cómo, o muy improvisado. Cómo Sí, era? yo creo que pasa así, sobre todo, bueno, como la idea de, bueno, también está Tato Pavlovsky haciendo todas estas cosas de psicodrama que después son llevadas al teatro. Me parece que es un momento súper rico en cuanto a exploraciones de todo índole, ¿no? Como de apertura sensorial hacia todo, donde también se probaban con drogas alucinógenas. Digo, hay como un intento de ir más allá y ver cómo expandir las fronteras, digamos, de lo sensorial. Y ahí sí entra en juego, digo, el psicodrama, el psicoanálisis, nuevas herramientas, sí, terapéuticas, los grupos, y todo esto también aparece, no sé, una figura como súper importante que es Alberto Ure, ¿no? Que también trabajaba en publicidad y que fue como también como un punto, un nexo de unión entre varios de estos cineastas, porque, bueno, trabajaba con un método súper experimental, opuesto, digamos, al método naturalista, realista, digamos, de Stanislavski, sino como un método más de construcción y de exploración, y muchos de los actores que van a aparecer en estas películas provienen de la escuela de Ure, y entonces ahí también tenemos como estas redes, digamos, que se van abriendo, entonces uno ve que en realidad muchos de los actores son siempre los mismos, porque forman parte también de este circuito. Que también, o sea, como dijiste, es una cuestión levemente asincrónica, pero bueno, el Ditela permitió mucho esa exploración, sobre todo de la parte como teatral, diría, ¿no? O las otras partes del Ditela, o sea, el Ditela era un instituto, perdón, digo esto para quizás alguien que... El Instituto Ditela era un instituto privado de artes que estaba financiado por Siam Ditela, que era, digamos, la empresa industrial más grande del país, o por ahí, si no era la más grande, pegan el palo, y como, bueno, iba a pérdida, pero tenía como, era el lugar de experimentación digamos, de Buenos Aires, casi diría, ¿no? Y en ese contexto, ¿dirías que está más asociado con el teatro o con otras áreas del Ditela, o cómo era esa relación? Claro, porque en el Ditela, en un momento, se suponía que iban a abrir un departamento de cine, digamos, una sala de proyección de cine. Se llegó a estrenar algo que fue como súper importante para estos cineastas, porque se pasó como una retrospectiva, un ciclo, digamos, del New American Cinema, donde se pasaron las películas de Warhol, de Cassavetes, digamos, fue como más o menos en el mismo momento en que se pasaban en Nueva York. Entonces, y todos estos cineastas asistieron, digo, a estas proyecciones, que fueron como reveladoras en un montón de aspectos, diciendo, ok, esto se puede hacer, no necesito demasiado dinero, puedo hacer un corto, puedo hacer un mediometraje, puedo proyectarlo en otro lado. Digo, como que fue como un momento como de revelación para muchos, y eso sucedió en el Ditela. Después se cerró la sala de cine por un tema más bien burocrático, de que no creo que no podía haber sala de cine y teatro en el mismo lugar, y el Itela se queda solo con el teatro. Pero bueno, sí, como vos mismos dijiste, o sea, no sé, Marilú Marini, por ejemplo, que después actúa en la película de Kosarinsky, digo, hay un montón de actores y actrices que vienen del Ditela, y es un poco ese el ámbito. Lo que pasa en los 70s, a diferencia por ahí de los 60s o mediados de los 60s, es donde todo se empieza a volver como más político, ¿no? Y es donde ahí, por ahí uno puede empezar a tomar cierta distancia de lo que es al comienzo el Ditela, que lo termina, digamos, a fines de los 60, ¿no? Ahí empieza a haber como una brecha.
Claro, es verdad, porque el Ditela era, al principio eran como un poco más naive, digamos, o sea, o más moderno, clásico, digamos. Era Pero, más moderno, internacionalista, si querés decir, claro, y incluso pensar, por ejemplo, que la película del Grupo Cine Liberación, La Hora de los Hornos, el Ditela es el emblema de lo extranjero, lo frívolo, lo superficial, ¿no? Frente a las problemáticas de la Argentina profunda, se contrapone el Ditela, ¿no? Como los intereses extranjeros eh, en Argentina. pero antes de llegar a eso, porque vamos a llegar a eso, pero primero quería que hablemos un poquito de la cuestión que ya lo nombramos y que el Ditela un poco cifra eso porque es como un poco, tiene dos patas, una en experimentación y otra eh, en el ánimo de lucro, digamos, en el sistema capitalista financiero. Entonces, ahí es interesante porque vos nombraste que son cineastas que se fascinaron con Warhol, se fascinaron con Cassavetes, se fascinaron con un montón de lo que sería el modernismo radical. Y por otro lado, y eran gente que hablaba sobre Strauss, eran gente que hablaba sobre Godard, que iba a los cineclubes, pero por otro lado, de día, eran publicistas. Entonces, ¿cómo llevaban cómo convivían esas dos ocupaciones, digamos? Eh, Mira, habría que preguntarle a ellos, en las entrevistas que yo le hice, como digo, bueno, de algo hay que vivir, ¿no? O sea, no, y como que ellos tampoco tenían como un discurso, digo, me parece más problemático pensarlo así en el caso de Pino Solanas, que sí tenía un discurso como mucho más combativo y tenía de una agencia de publicidad como súper famosa, que digo, porque el discurso de ellos era bueno, o sea, laburo de esto, es parte de mi entrenamiento, de mi oficio, y de última es lo que me permite a mí tener el dinero o la posibilidad después de filmar esto otro, que es lo que realmente me interesa. Unas entrevistas a Fisherman en relación a eso que son interesantes, intentando como expiar un poco las culpas, diciendo, bueno, en realidad uno piensa en la publicidad como algo demoníaco, no sé, como contrapuesto, digamos, al cine por ahí más de experimentación. Dice, bueno, pero si uno piensa, por ejemplo, en las pinturas del siglo XV, eran de última también pinturas por encargo. Y no por eso dejan de ser obras de arte o ser interesantes. Entonces un poco se agarraba de ahí para justificarse en el lugar en el que estaban. Otros decían, bueno, era lo que podíamos hacer, digo, es nuestro oficio y es lo que podíamos hacer, otros se justificaban más, otros menos. Claramente no era una posición como súper cómoda, pero entiendo que el discurso de ellos tampoco era tan radical o tan negro o blanco como para tener que justificarse de que de última eran publicistas. Y de hecho las películas tienen como una mirada bastante irónica y bastante crítica con relación a la publicidad, al sistema del mercado, las necesidades generadas, digamos, por la televisión y todo eso. Sí, sí, claramente hay como una idea en las películas que tiene que ver con como vos hablás, vos problematizás, ya entrando en las películas, ¿no? Vos ahí problematizás como la idea de autor o como la idea de la cámara, no recuerdo si lo decía de esa manera, pero como de la cámara estilo, del artista que de alguna manera su puesta en escena se define a partir de su propia personalidad, por decirlo de alguna manera. Y hablas de que son películas en las cuales hay otros discursos en pugna que de alguna manera van como contaminando las películas. ¿Cómo pensás esa contaminación de la publicidad o ya sea de cualquier otro discurso dentro de las películas? O si quisieras dar un ejemplo de alguna. Sí, sí, bueno, en general, como que digamos, si uno piensa el cine moderno, ¿no? Qué sé yo, el cine de Antonioni, por decir de alguna manera, con esta idea de estilo y de la cámara como una pluma, donde están todas estas marcas que remiten a un solo autor, o las obsesiones de un autor, como que me parece que este cine se encuentra como en las antípodas de eso, ¿no? O sea, toma un montón de elementos del cine moderno, claramente, sobre todo aquellos elementos que vienen a jugar con el tema del espacio y las temporalidades y las rupturas, digamos, con el cine más clásico o comercial, pero a su vez como que destierra esta idea
de autor, o sea, o no le interesa, o justamente lo que destierra eso es un poco esta idea de pureza, ¿no? No hay textos puros. Y en ese sentido trabajan, por ejemplo, con el género. El género es como un formato que viene heredado del cine más clásico, más industrial, y podemos pensarlo en oposición por ahí al cine de autor, y estas películas rescatan el género para, digamos, para criticarlo desde adentro, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, la familia unida esperando la llegada de Halloween se enmarca dentro de un formato, por ejemplo, de cine de terror. O Beto Nervio contra el poder de las tinieblas está enmarcado dentro del film noir. Y así, digo, con varias, digo, pero dentro de esa cáscara, que podría ser el género, digo, se subvierten también esos mismos géneros a partir desde múltiples maneras, pero por ejemplo, eh, estoy pensando en Beto Nervio contra el poder de las tinieblas, ¿no? Que es un clásico film noir, hay un detective que es convocado por una femme fatal en un caso, y el detective, bueno, tiene como, no entiende, como sucede muchas veces con el film noir, pero bueno, no entiende porque en realidad viene de la historieta, o sea, es una película que está basada en una historieta argentina que se llamó Vito Nervio, ¿no? Pero la película justamente juega con ese doble papel de que en realidad es un detective que proviene de la historieta, que lo pusieron en el mundo real y efectivamente no entiende lo que pasa porque no entiende lo que pasa en el mundo real, con toda la cuestión alegórica, ¿no? Que tiene que ver de estar en Argentina de 1978, ¿no? Con no entender qué es lo que está sucediendo. Digo, pero todo el tiempo están estos juegos, pero dentro del marco del género, que me parece que es lo interesante, o sea, como no desterrar lo popular, sino retomarlo y de última cuestionarlo, pero desde adentro. Y vos ahí hablas, digo, porque creo que hay una de las cosas más interesantes del libro, que es que tomás como tres antecedentes de lo que sería el cine underground, que son, bueno, Invasión, Lavar en los Hornos y The Players versus Los Ángeles Caídos. Creo que en Invasión se puede ver como un coqueteo con el género, digamos, evidentemente, pero también es una película absolutamente autoral, digamos. O sea, lo que Claro, hace Hugo Santiago con la cámara es algo que aprendió con Bresson cuando era asistente de dirección de él y qué sé yo. Pero, digamos, creo que o me gustaría retomar esas ideas que tenés. Si querés vamos en orden, pero creo que es interesante cómo esas tres películas, que son casi del mismo año o años ahí finales de los 60, son como películas que marcan como una especie de límite, ¿no? O sea, de límite formal, de límite político, de diferentes tipos de límite pero bueno, quería, porque dijiste género y a mí ya se me fue Invasión, y vos decís que ninguna, ya no se podía hacer Invasión de nuevo, ya no se podía hacer La Hora de los Hornos de nuevo, digo, había como algo que impedía la repetición, impedía como incluso el mismo método de trabajo. totalmente. Y son películas, las tres completamente diferentes entre ellas. Y me parece que hay algo de que es como que el cine under es como una suerte de intersección entre algunas de las cuestiones. Digo, son tres películas que marcan un antes y un después, ¿no? Dentro de su género, de su movimiento, de su corriente. O sea, pensamos de Players versus Ángeles Caídos, una película sumamente disruptiva, o sea, prácticamente no es narrativa, o si es narrativa, la narración es muy, muy breve, digamos, muy esquemática. Es básicamente la confrontación entre dos grupos de personajes, que son The Players y Los Ángeles Caídos, y esa es más o menos la línea argumental de la película. Después son escenas de improvisación, de un grupo de actores representando la tempestad de Shakespeare y contrapuntos entre la banda sonora y la banda de imagen. Hay muchísima experimentación. De hecho, Fisherman dice, no sé si será cierto o no, de que en realidad cuando llega al set no tenía ni idea lo que iba a filmar. Y le preguntaban, bueno, ¿dónde va la cámara? Bueno, no sé, poner la cámara ahí donde está. No sé si será como como un mito creado por el propio Fisherman o no, pero no importa. El tema es que como que lo azaroso, la improvisación, la idea del juego y la idea de que en realidad el que termina de armar todo es el director, ¿no? Con esos materiales,
el que termina de darle la forma final ahí es el director, y esta libertad de hacer lo que uno tenga ganas, digo. Y acá también se diferencia un poco con el cine por ahí más experimental o más abstracto, más ligado a la pintura, donde aunque hay una narración lábil, digamos, hay una narración, hay un intento de dar como cierta hilo argumental a la película, ¿no? Que esa es la diferencia también un poco del cine más de tipo abstracto, pictórico. Y también hay una evidenciación del dispositivo, porque se filma en los estudios Lumiton. Digo, hay como también una idea de casi como ocupar ciertas como ruinas del cine y mostrar lo que son esas ruinas del cine, ¿no? Totalmente, porque aparte de pensar que, o sea, venimos de lo que, en cuanto al cine moderno en Argentina, fue la generación del 60, ¿no? Donde era justamente salir a la calle, representar como los conflictos cotidianos, bueno, recuperar un poco esos espacios de la calle, de la afuera, y lo que hace Fisherman es justamente como una operación inversa, ¿no? Bueno, filma toda la película en los estudios Lumiton, que fue un estudio como muy importante dentro de lo que fue el cine más clásico argentino de los años 40, 50. Y es bueno, todos salen a la calle, yo vuelvo y filmo en estudios y muestro los estudios. Te muestro los faroles, te muestro los telones, te muestro a los actores ensayando. Entonces sí, claramente ahí hay una intencionalidad eh, y un... Sí, de mostrar ese detrás de cámara, digamos, ¿no? Como el revés de la trama. Y en todas las películas subterráneas eso va a aparecer con un montón de fuerza, o sea, como el sistema de producción, ¿no? Como, ok, eso era parte también como de un concepto más bien político, ¿no? O sea, lo político pasaba no solo por el contenido, lo temático, sino en dejar en evidencia, digamos, que es un modelo de producción, que hay alguien que está detrás de eso contando. Sí, como las huellas de la construcción, del haber hecho, del hacer una película, digamos, ¿no? Porque hasta lo que tengo entendido son todas películas que se hacían de manera muy fragmentada. No sé si justo Los Claro. Ángeles, pero todos los demás se hacían como de manera muy fragmentada, ¿no? Sí, o sea, ahí tenés como los dos extremos, películas que por ahí se filman en 4 días, se consigue la cámara, por ejemplo, repita con nosotros el siguiente ejercicio, creo que se filmó en una semana, y películas como puntos suspensivos que por ahí estuvo un año y medio haciéndose porque se filmaba solamente los fines de semana. Entonces, en general son como muy... Y muchas veces, por ejemplo, no había material para hacer nuevas tomas, o sea que la toma que se hacía era la toma que quedaba. Y muchas veces se hacía en orden también, porque después no se sabía si se iban a conseguir esas locaciones, esos actores. Entonces, había una cosa que casi anticinematográfica, te diría, ¿no? Como una cuestión de tiempo real que sucedía porque, bueno, por las condiciones en las que se filmaban. Y ahí en The Players, bueno, es una película es la película de Alberto Fisherman, que es como que bueno, narra esta especie de pelea entre actores que quieren interpretar a Shakespeare y como los ángeles caídos que están como arriba donde se ubicaban los reflectoristas, mirando toda la vida acomodada que tienen los players, digamos. Termina de una manera muy particular. Termina con una locución a cámara que, si querés ahora hablamos de esa locución, pero que también se puede, como de alguna manera, relacionar con La Hora de los Hornos, digamos. En el sentido, o sea, en un sentido quizás un poco retorcido, pero que tiene que ver con la locución directa al público, o sea, como la idea de que haya una película que pueda generar un efecto casi como concreto o que una película pueda dirigirse de manera directa al espectador bueno, y eso genera una especie de sismo, ¿no? Hay una historia como que eso también hay que ver si le creemos a Fisherman, ¿no? La historia del Sí, final. yo creo que le gustaba como inventar su propio, crear su propia leyenda. Eh, sí, o sea, la película termina con una imagen que tiene toda la impronta documental, o sea, parece como si fuera efectivamente es uno de los actores que se queja frente a cámara porque siente que no tuvieron la representación que hubieran querido y entonces, bueno, y le dieron ese espacio, entonces lo comenta.
Eh, y eso aparece al final, es lo que cierra, digamos, la película, y como una suerte de reclamo al director, ¿no? Pero a la vez el director lo incorpora como parte de la película. Entonces, bueno, eh, es como complejo, ¿no? Ese lugar, porque, ok, y es un primer plano de Claudio Villanueva, creo que es el actor, mirando a cámara, digo, interpelando, rompiendo la cuarta pared, interpelando básicamente al director, en realidad, ¿no? Eh, sí, yo creo que por ahí es más complejo la interpelación que se hace el espectador en la película de Fisherman que en la que en la de La Hora de los Hornos, por ejemplo. Porque es cierto que La Hora de los Hornos termina con ese plano del Che, ¿no? Como un plano muy cerrado de la cara del Che, ya muerto con los ojos abiertos, ¿no? Y esa imagen dura, no sé, 3 minutos, o sea, es como muy... Y creo que la intencionalidad en ese caso, en la película de La Hora de los Hornos, es apelar como a un espectador como más combativo, un espectador, como movilizar al espectador. Me parece que en el Es un caso de pasaje a la Fisherman acción más directo, digamos, es un podríamos pasaje a decir. la acción, total. Yo creo que en el caso de Fisherman apela a un espectador como más reflexivo, ¿no? Que se quede como pensando y reflexionando sobre esto que acaba de escuchar y de ver y darle algún sentido, como completar cierto sentido que por ahí en la película de Solanas es como más directo, bueno, es esto, ¿no? Vamos a la revolución, el Che o lo que sea. ¿Y cómo se vincula eso? Digamos, para mí eso también se vincula un poco con la publicidad, digamos, porque si hay algo que también hace la publicidad es como... Y de hecho, no me acuerdo si era Kosarinski que decía como que la hora de los hornos en cierto punto era como una especie de publicidad que utilizaba los medios de la publicidad. Pero más allá de la chicana, ¿cómo funcionan esos procedimientos dentro de las películas underground? Más allá de los de Players. Bueno, sí, o sea, todo, como dijimos anteriormente, la mayoría, no todos, Kosarinsky no venía de la publicidad, pero la mayoría o trabajaban en publicidad como montajistas o como cámara, Me trabé. publicidad, y, y como te decía, temáticamente hay como mucha crítica como la sociedad de consumo, si se puede llamar, pero también hay como una intencionalidad de romper con cierta imagen de belleza, digamos, de lo que implica la publicidad, ¿no? Digo, si uno ve las películas, son como adrede, son sucias, o sea, tiene una imagen sucia. Los planos son planos que no, que están muchas veces cortados. Vos ves las películas, por ejemplo, de Julio Ludueña, y la mitad de los planos tienen los personajes la cabeza cortada por la mitad. Digo, eso es intencional. Y hay como una idea de generar como una textura tercermundista, digamos. Y en ese sentido me parece que justamente como ponerse a esta idea de belleza o construcción de la belleza o de lo que te quiere vender la publicidad como espacio, digamos, de la felicidad y todo aquello que representa, ¿no? Pero a la vez esa especie de direccionalidad al espectador también va en función de cierta como incomodidad o cómo definirías el proceso digamos la intencionalidad de los directores underground hacia el propio espectador, hacia quien está mirando las películas. Porque creo que ahí Claro. también existe como dentro de ese mirar detrás de lo que es la publicidad también existe una idea de incomodidad. ¿Dirías así? O... Totalmente, sí. Sí, yo opino que sí, como que lo que hacen particularmente estas películas, incluso yo creo que hasta ahora, es generar como mucha incomodidad. Eh, y lo hacen desde como un montón de lugares. Por un lado, como te decía recién, bueno, esta imagen, esta idea de textura sucia, eh, desagradable, digamos, después, desde un montón de mecanismos que tienen ya que ver con el lenguaje cinematográfico en sí. Son películas que son incómodas de ver porque tienen espacios por ahí que son múltiples, la temporalidad no es causal, no hay una causalidad, entonces son difíciles muchas veces incluso de ver. Incluso hay películas como
no sé, estoy pensando en la de Kosarinsky, que hay escenas, por ejemplo, que están usadas directamente como fuera de raccord, ¿no? Como sin raccord. Digo, todo eso expulsa un poco al espectador, ¿no? No intenta conquistarlo. Si pensábamos, por ejemplo, no sé, en La Hora de los Hornos, como aquel que intenta convencer o intenta como arengar a un espectador o hacerlo activo, estas películas es como que todo el tiempo están expulsando al espectador. Una forma es a través del lenguaje, que muchas veces es como bien, digo, es arduo, son áridas, no son fáciles. Otra es a través de evidenciar o poner en escena un montón de tabúes que hacían o que siguen haciendo la sociedad burguesa capitalista, no sé, son películas donde el sexo tiene un lugar destacado y digo, estamos hablando de desnudos no solo de mujeres, sino también de varones, escenas de, no sé, de sadomasoquismo o de violaciones o incesto, digo, son todos temas que incluso hoy son como bastante, digo, ásperos, digo, en los 70 eran bravos, entonces todo eso genera una incomodidad, genera como un rechazo hacia el espectador, hay como una agresión desde múltiples frentes, digamos, a la mirada del espectador, y creo que es lo que las películas querían lograr, o sea, me parece que todo eso era la finalidad, ¿no? Como incomodar, no era una película para un espectador como convencido que terminaba de hacer el circuito de, ok, sigo convencido con esto, ¿no? Era sino justamente como pincharlo de múltiples lados para hacerlo pensar, reflexionar, no sé. En algunos casos funcionaba y la mayoría de los casos se daban portazo y se iban. Ahí vamos a hablar sobre exhibición, que también es interesante, sobre todo para plantearlo hacia el futuro, pero entonces lo que terminan delineando es como otra, creo que terminan delineando como otro tipo de intelectual, ¿no? Porque digo, vos creo que haces una cita que es muy interesante, que tiene que ver con el rol del intelectual en los 70. Digamos, que era un rol de, cómo de alguna manera, cuál era el rol del intelectual en ese momento y cómo de alguna manera lo transmutan los underground. Claro, porque nosotros estamos a principios de los 70, hay un proceso que se da en toda América Latina, pero sobre todo en Argentina, que es como una radicalización política que vos comentabas al comienzo, ¿no? Donde, o sea, la democracia pasa a ser como una tierra de nadie y todos los polos se extreman, ¿no? Por un lado la extrema derecha y por otro lado también la izquierda, ¿no? Y la violencia pasa a ser como el modus operandi, digamos, de los dos polos. En ese contexto, el intelectual, que vendría a ser como el intelectual más comprometido, sartreano, si uno puede pensarlo así, bueno, del compromiso, que funcionó y operó durante todos los años 60, ya a comienzos de los 70 deja de tener todo tipo de productividad, ¿no? Y el rol del artista, del intelectual, deja incluso de cumplir su función. Entonces, de hecho, uno piensa, por ejemplo, en La Hora de los Hornos como esta película emblemática del cine revolucionario, ¿no? Es una película que no se presenta como película. De hecho, como empieza diciendo, todo espectador es un cobarde o un traidor. Entonces es una película que deja de ser película para transformarse en acto. Porque la idea de película o de obra tiene como una connotación burguesa. O sea, la de espectador pasa a ser como sinónimo de burgués y lo que ahora estábamos, digamos, lo que están anhelando, digamos, es alguien activo capaz de entrar en acto. Entonces, la hora de los hornos pasa a ser un acto. Y en ese contexto donde el rol del mediador, digamos, o del artista o del intelectual en cuanto a un poder simbólico, deja de tener todo tipo de connotación positiva y pasa a ser la escoria de la sociedad. Entonces, ahí aparece como una suerte de paradoja, que es la del intelectual, que deja de ser, pasa a ser un intelectual revolucionario, pasa al acto. Por lo tanto, dejaría de ser en algún punto intelectual. Y es en este contexto tan problemático donde surge este grupo de personas que todavía siguen apostando a la mediación, a la reflexión,
a la duda, a la intelectualidad, y aparece esta idea de intelectual crítico, pero que era digo, por lejos, era como súper marginal dentro del ámbito intelectual de los 70. Porque digo, lo hegemónico dentro del contexto del cine político o de la izquierda era el intelectual revolucionario, y tacharía la palabra intelectual, ¿no? Entonces, digo, estas personas que se están haciendo preguntas atravesadas por el psicoanálisis, el estructuralismo, cuál es la idea de política, del lenguaje, son sumamente marginales. Aparte, Y no, 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 básicamente eso. pero porque aparte también ahí como que quedan como en una especie de dicotomía, porque para personas que no tenían que, digamos, como que había otro grupo de cineastas al mismo tiempo, que eran los más abstractos de todos, que creo que ya los nombraste, que eran como los del grupo Goethe, eh, que esos, digamos, les pasaba por al lado, o habría que ver, digamos, estoy diciendo de una manera muy brutal, pero les pasaba por al lado, y entonces como que bueno, ahí había como una especie como de posición muy clara. En este caso era una posición como un poco más incómoda, uno podría pensar, porque era una posición en la cual ellos hablaban de esos temas y también interpelaban al espectador. No lo hacían de las maneras en las cuales estaba como acostumbrado a hacer el cine político, pero uno podría pensar que también era político y que también había como una idea de interpelar, ¿no? Entonces, como que no eran ni una cosa ni la otra en cierto punto, en un buen sentido. Claro, sí, 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 sí. No, y yo creo que también lo que es como vos decís, por un lado tenés el grupo Goethe que proyectaba, digamos, en la Goethe y tenía como su circuito de exhibición y su público, por un lado, y por otro lado el circuito de cine militante que también tenía su circuito y que era un circuito súper importante en ese momento. Digo, había como un sistema de proyección que se hacían como en diferentes organismos, en las universidades. De hecho, si vos hablas con los directores, incluso muchos de ellos ayudaron a pasar estas películas. Digo, y también no solo era Los Hornos, estaban las películas de Raimundo Gleiser. Había un circuito muy importante de cine político. Son películas que también les van muy bien afuera. O sea, Abre Empezaro, hablen Viña del Mar, digo, son películas que hacen un circuito súper importante en el exterior y son validadas también como cine político desde el exterior, que es otra de las cosas que los cineastas under un poco le echan en cara, ¿no? Diciendo, ok, todo bien, con la revolución bárbaro, ahora vos te validás como cine político latinoamericano desde afuera, ¿no? Y ellos lo que les pasa es que quedan un poco por fuera de estos dos grandes circuitos, o grandes o más o menos grandes, ¿no? Quedan por fuera estos dos circuitos, o sea, no logran, por supuesto, no logran entrar dentro del circuito de cine político. Ya vimos lo que había pasado con la proyección de los cortos en la noche de las cámaras despiertas, que básicamente los linchan, y no tenía que ver absolutamente nada que ver tampoco con el circuito más de cine experimental, digamos, que hacía Narcisa o que hacía Mario Aleman. Eh, y un poco quedan ahí boyando. Son películas que por supuesto tampoco se pueden estrenar comercialmente porque jamás hubieran logrado irse en una época donde había mucha censura, y son películas que jamás podrían haberse estrenado, digamos, en la época que se hicieron. Entonces el circuito que hacen es como se estrena por ahí o en alguna casa, son películas en general en 16, entonces se podría llevar un proyector y proyectar en alguna privada o en el mismo laboratorio donde se revelaban las películas, que eran en Alex, o que hacen como un poco, o hacen un circuito, digamos, en algunos festivales del exterior, donde tienen sus visionados, pero básicamente es eso y no mucho más. Y a la vez nosotros hablamos o sea, yo también lo he mencionado así, pero hablamos como de una cosa y la otra, pero a la vez creo, o al menos hasta lo que tengo entendido, los nexos eran como mucho más fluctuantes, ¿no? O sea, como que Glazer hacía la cámara de uno, Cedrón era amigo, o sea, como que también esas rencillas y esos resquemores, como que son muy claros quizás en las películas, pero quizás en los espacios de pertenencia tampoco era
no sé, eso no termino se me rompe la cabeza, no termino de entender esa parte. O sea, porque había algo que era como, no sé. Sí, yo creo que ahí pasan dos cosas. Uno, de que digo, eran pocos y se conocían muchos. Digo, dentro del ambiente de publicidad eran ellos y se conocían y se iban a encontrar en todos lados. Y digo, deben haber laburado juntos también. Yo con Miguel Vesco me dijo que fue a ver La Hora de los Hornos a la casa de Pino Solanas, o sea que evidentemente se conocían, supongo creo que estaría todo bien, pero también me imagino que es un momento como de mucho debate, ¿no? Como que el debate está como en la hora del día y como que hacían un poco de speech a favor y en contra de, y después se iban a tomar o comer juntos. Me parece que hay algo de eso también, como que cada uno tendría sus ideas y sus posturas ideológicas, políticas, pero después, al final del día, me parece que por ahí se podían llegar a ir a comer algo juntos, era como el mismo circuito, el mismo círculo, y de hecho queda como bastante claro en el 73, una vez que ya está, que está Cámpora, digamos, en el poder y que ya está por llegar Perón, Getino lo nombran regulador del ente de calificación y hay unos meses donde todavía no se sabe muy bien qué va a pasar y se arma como una suerte de frente de liberación del cine, creo que se llama, donde aparecen todos, o sea, desde Fisherman hasta Solanas, hasta Glazer, digo, hay un frente común pidiendo bueno, que se termine la censura, que se puedan proyectar las películas. Digo, ahí te das cuenta que en definitiva más o menos todos querían un poco lo mismo, ¿no? Y después están las rencillas que me parece que en algún punto también les divertía. Era una época también como de muchos, claro, mucho fundamentalismo ideológico y político. Y digo, le caía seguramente. Mejo me dijo, mira, La Hora de los Hornos me aburre, me parece dogmática, me parece como seria, solemne, pero después iba y las proyectaba, entonces digo, bueno, entendían que bueno, que cada uno tenía como su métier, pero en fin. Y aparte también compartían en cierto punto, o sea, digamos, más allá de todo, como hasta lo que tengo entendido, también al Ludueña estuvo preso por proyectar Alianza por el Progreso, digamos, o sea, como que un poco en cierto punto también compartían como ¿cómo decirlo? Un enemigo en común o tenían el mismo obstáculo que era el obstáculo de la exhibición, ¿no? Como que había algo ahí que era muy difícil de lograr, ¿no? O sea, o cómo era la exhibición de las películas. Sí, bueno, te contaba que hubo como yo, cuando hago el análisis de las películas, la primera que yo trabajo es la del 70, que es Puntos Suspensivos, que es una dictadura un poco más blanda, digamos, y la última película con la que trabajo es la de Miguel Vesco, que es Beto Nervio contra el poder de las tinieblas, termina de filmar en el 78, que ya estamos en la última dictadura militar de Videla, bravísima, plena época ya con desaparecidos, el 78 es como un momento tremendo. Y digo, hay todo un arco ahí y en el medio la apertura por 3 meses del Instituto de Cine, donde se proyecta, digo, en 8 años pasa de todo y las primeras películas son películas hechas en dictadura, en la dictadura de la NUCE, y son películas que claramente no están hechas para exhibirse comercialmente porque no tenían ninguna chance. Sí, tenían alguna pretensión de exhibirse en el exterior, en algunos festivales del exterior. Algo igual gracioso que me sucedió cuando empecé a como a relevar un poco las notas, es que había un montón de notas de las películas. O sea, las películas no se exhibían, pero había un montón de reseñas y notas sobre las películas diciendo que las películas no se pueden exhibir. Bueno, le encontré como algún justificativo de que muchos de los amigos de estos directores eran críticos de cine, trabajaban en los diarios, pero también como estableciendo una agenda diciendo hay mucho cine bueno que se está haciendo y usted no lo puede ver, como una suerte de reclamo, digamos, frente a los organismos de que se levante la censura. Entonces, un primer momento sería como este periodo de estas películas que efectivamente se realizan, se estrenan en el laboratorio Alex, en la sala 7, se estrenan por ahí en alguna casa, en algún ciclo, pero clandestino, y después hacen como un pequeño circuito también en algunos festivales de afuera. Después, en el 73, se filma La pieza de Franz,
De hecho, la película de Fisherman tiene como marco contextual histórico la vuelta de Perón, la inminente vuelta de Perón a la Argentina, y se supone que la idea era estrenarla cuando efectivamente se pudiera, y la película de Ludueña, La civilización está haciendo masa y no deja ir, se hace en el 74 y es la única que se logra estrenar en cines. La película de Fisherman tiene un problema, parece muy grave en cuanto al sonido. Lo mandan a Francia a recuperar el sonido y cuando le intentan volver, le intentan repatriar, digamos, ya es plena dictadura y la película se estrenó 20 años después. O sea, la que se suponía que iba a estrenarse en el marco de la apertura democrática no logra estrenarse porque después, bueno, viene la AAA y después la dictadura del 76 y no se estrena. Y la que se estrena, la única que se estrena, digamos, en el momento es la de Ludueña, ya con la AAA medio acechando, pues estrena a fines 74, 75, y bueno, pasa sin pena ni gloria, ¿no? No, en una salita X. Y después Bejo hace Beto Nervio contra el poder de las tinieblas en plena dictadura, que es increíble, uno lo ve y dice, no entiendo cómo se les dio la cabeza para hacerlo, porque aparecían Falcon Verde, digo, tipos con armas, anteojos negros, El pelo para y atrás, bueno, como pelo engominado, ¿no? Otra situación que decís, nenas, viste, con bombas, una situación como muy, muy complicada, y finalmente le dicen, escúchame, te están mirando, te vas a tener que irte. Y Bejo termina exiliado en Francia y de hecho termina la película allá. O sea, ya tenía como todo el material grabado, filmado, pero bueno, la voz en off y el montaje lo hace allá. Y esa película, por supuesto, también se estrena en Argentina, se estrenó después creo que a principios del 2000 en el Festival de Cine de Mar del Plata. Eh, pero se había estrenado creo que en un par de lugares en algún festival europeo y prácticamente nada más. Son películas que tuvieron muy poca exhibición. ¿Y crees que eso era algo como, en algún punto, como que podía llegar a pensarse que el no estar pensando en la posibilidad del éxito comercial les diera algún tipo de libertad? Sí, totalmente, seguro. O sea, son películas sumamente experimentales, sin ningún tipo de reparo en nada. O sea, no hay ningún tipo ni de censura externa ni censura interna. Me parece que Claro. pusieron, decía acá, toda la carne al asador. O sea, como que, justamente como que no necesitaban pasar ningún tipo de censura. Digo, hay algo que es provocador por un lado, no sé, como gente defecando, por ejemplo, abajo de un cuadro de San Martín, o referencias, o sea, uno ahora las ve, pero digo, las referencias políticas que hay en las películas, que para la gente del momento las entendía todas, digo, uno por ahí a la distancia puede entender más o menos, pero eran bravas también. O sea, se hacían referencias a, no sé, a Bandor, a, no sé, a gente que acababan por ahí de matar, viste, un par de meses antes. Digo, en ese sentido, son como muy audaces y muy valientes las películas, porque hacen como, digo, no es Buenos Aires y es Buenos Aires en los 70 y no se hacen los tontos con eso. Y hay un montón de referencias a cuestiones políticas, de la violencia estatal, y bueno, me parece que es súper valiente. Es Buenos Aires y lo último, ¿no? Pero es Buenos Aires y a la vez no es Buenos Aires porque siempre como que hacen como algún tipo de corrimiento, porque eran gente a la que en cierto punto como que trataba de encontrar en la verdad en la alegoría, ¿no? O sea, o como que iban muy... le tenían mucha fe a la alegoría. ¿Por qué le tenían tanta fe a la alegoría? Yo creo que es algo de la época. No sé, me parece que, y eso es la que las hace un poco, no sé si como un poco pasadas de moda o que no sobrevivieron tan, me parece que ahí No, hay pero algo de. pegan la vuelta, o sea, como... Sí, pegan la vuelta. Yo creo que hay algo así como la estructura alegórica, que son como muy fan, algunas películas por ahí más que otras. Eh,
Eh, sí, o sea, me parece que en algunos casos está como muy bien utilizado, eh, que funciona muy bien. En algunos casos por ahí lo veo como una herramienta un poco esquemática y como más fácil. Yo creo que depende también la película, ¿no? Y el caso. Porque los personajes también son personajes como simbólicos muchas veces, o sea, no son personajes que tengan psicología o que tengan un trasfondo, digo, son alegorías de no sé, la clase media o alegorías de, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en los personajes de las películas de Ludueña, ¿no? Que llaman clase media, artista, o por ejemplo en las películas de Miguel Estados Unidos. Bejo, Mordazas, o que el villano es como Superman. Digo, hay algo del humor que está trabajado, que está muy bien, porque me parece que ahí como que funciona, eh, pero justamente como son películas que tienen como cierta, digo, son películas políticas y están hablando de lo social, creo que ahí también recae, bueno, ok, no estamos hablando de un personaje con ciertas, que estamos hablando de... Y digo, y son películas también desde corte marxista, ¿no? Estamos hablando de oprimidos y opresores, de clases, de grupos sociales, entonces las películas todo el tiempo refuerzan esa idea. Y creo que también eso sucede porque no tenían, digamos, tenían que ser alegóricos porque no podían ser realistas, porque no tenían plata para ser realistas, ¿no? O sea, Totalmente. o sea, lo acabo de pensar, pero me da un poco esa sensación de que Totalmente, sí, hay un, sí, es que es así. Hay un texto, no, ahora no me acuerdo en cuál de las entrevistas, que creo que es a, no sé si a Ludueña o a Kosarinski, que le dicen, bueno, yo en realidad necesitaba filmar en una iglesia, ¿no? En la escena del cura, que es el protagonista, pero bueno, no conseguí la iglesia, no, no sé qué, y bueno, un teatro, está bien, el teatro simboliza, entonces bueno, va al teatro. ¿Entendés? Bueno, claro, o sea, está bien, le cerraba, pero también hay algo en cuanto a la posibilidad de producción que tenían, de que, bueno, sí, evidentemente la tenés que arreglar con lo que tenés. En ese sentido me parece que son sumamente creativas. como lo de la llegada, la familia unida esperando la llegada de Halloween, que ese momento que se Seiza, digo, también tiene una función como tremendamente, o sea, esa alegoría, en cierto punto, perdón, cuento esta parte y ya terminamos, pero digamos, es una película de Miguel Bejo que es La familia unida esperando la llegada de Halloween, está bien dicho, porque también son películas que por los títulos ya no podían ser populares, digamos, o sea, o Total. eran kilométricos o eran puntos suspensivos, o era Punto nada, suspensivo. claro. Extremo, al extremo siempre. Y es una película sobre una familia que está esperando que venga un personaje misterioso que, bueno, que evidentemente es Perón, que estaba, bueno, no sé si evidentemente, o quizás evidentemente, quizás no era perfecto el match entre lo que pasaba, digamos. Y claro, en un momento vemos Perón o Halloween está simbolizado con una película de baba, como Estaba, sí. eh, y en un momento, como que se muestra a la gente, a la gente que no es la familia, que no es la familia burguesa de clase alta, como que están esperando a Perón, y es un poco, digamos, es como hay gente haciendo asado, con la remera de Boca, como haciendo toda una serie de cosas que es como la caricatura del popular, pero que también termina siendo como muy termina Muy premonitorio. Sí. totalmente, Sí, totalmente bueno, es. hay como una lectura, hay una lectura que me parece que es como muy correcta, y hacen como una buena lectura, digo, que es tremenda porque son películas que no son para nada como positivas, digamos, con lo que se viene, ¿no? Pero me parece que en ese sentido la lectura que hacen del país y la situación es mucho más cercana a lo que efectivamente terminó pasando que, por ejemplo, no sé, la de cine político. Claro, tenían la posibilidad de ser pesimistas. Digamos, la militancia en cierto punto no te permite ser pesimista porque, digamos, si no, no hay pasaje a la acción. ¿Se cortó, Paula? Creo que su internet, ¿sí? Te Ahora dejé sí, de creo escuchar que un sí. segundo, a ver. Ahora ¿Ahora sí. sí? Ah, yo la dejé de escuchar. Ah, no, no escucho. ¿Vos la escuchás? ¿No? No, Ahora te escucho. Ah, ahí está, ahora ahí sí. está. ¿Ahora me escuchás? Ahí está. Sí. No, bueno, igual
ya, digamos, o sea, bueno, justo esto nos tapó. Perdón, ¿qué era lo último que dijiste que no te escuché? No, eso, que en realidad como el pesimismo es igual a derrotismo, a derrota. Y me hace acordar, y ya con esto si querés cierro, pero cuando estaba Fisherman en Santa Fe, eh, en la noche de las cámaras despiertas, estaban criticando su corto, porque terminaba muerto el personaje, ¿no? Entonces Fisherman decía, bueno, como decía el comandante, eh, patria o muerte venceremos, y bueno, dice, a mi personaje le tocó la muerte, ¿no? Como diciendo, bueno, siempre se gana y ahí se armó todo un quilombo y qué sé yo. Pero bueno, un poco esa es la visión que tenían ellos, ¿no? Sobre la revolución que se avecinaba, eran bastante escépticos. Bueno, me parece con ese cierre tan pesimista, que también las circunstancias argentinas también dan, va, no sé si Dan para para eso, no pesimistas, nos dan mucho material para pensar distinto tampoco. eh, y después para otra situación está para charlar, bueno, no importa. Bueno, eso. La verdad es que, Paula, ha sido un placer para mí, espero que para quienes hayan escuchado y escucharán suceda lo mismo. Creo que en esta charla, bueno, han surgido todas las películas que después las pueden buscar en el libro o también ahora por suerte están casi todas disponibles. Eso es muy importante, están casi todas en YouTube, salvo algunas que no están en ningún lado. Eh, pero bueno, me parece que es como un buen puntapié para que la gente se pueda acercar a ver estas películas tan extrañas y que bueno, después vamos a ver si podemos hacer algo para que se puedan ver de manera más, al menos, porque creo que realmente son películas que vale la pena ver en pantalla grande, porque tienen como unos tiempos y o sea, como que realmente es necesaria la experiencia de verlas en el cine, ¿no? Totalmente. Eh, Bueno, muchas gracias, Paula Lautaro. Ha sido Está muteado, increíble. está Sí, muteado. perdón. Bueno, muchas gracias. Sí, porque este proyecto cuando llegó en la selección de Raw, Lucía Salas está aquí también, que es la coordinadora de Raw, y nos encantó desde el principio toda la reflexión de los marginales o la propaganda. Yo incluso estudié propaganda, trabajé con propaganda y después empecé con el cine y cuando leí todo de las películas, de todo, me encantó porque, bueno, yo la verdad que yo no sé muy bien, porque cuando Paula habló del disclaimer, pero eso no es tan mal así, ya sé, yo pienso, voy a volver porque así gano una plata, está muy bien. O sea, el disclaimer tengo lo mismo, a veces pienso, no, yo voy a volver para propaganda, que el cine no me da mucho. Pero eso es una cosa muy importante de una reflexión de muchas cosas, ¿no? Qué bueno que está y a preguntar esto, si estaban disponibles, porque la gente se puede mirarlas después. Qué bueno que están en YouTube y todo eso. Ha sido un placer, de verdad. Ese proyecto nos encantó. Y bueno, cuando leí, todos estaba muy lindo, pero escuchar hablando los dos, hablando de eso todo, así como con tanta vida, con tanto amor, ¿no? Que tienen los dos sobre eso todo. Eso me encantó. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Paula y Lautaro, por eso. Gracias por todos que están Gracias, aquí. gracias a ustedes. Muchas gracias, Lautaro. Bueno, chao. Chao, muchas Hasta luego, gracias. gracias. Hasta luego.